Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Jesús, la resurrección y la vida. Jesús, la resurrección y la vida. Y bien decía Pablo en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 13 y 14, que él decía que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y también nuestra fe. En tal manera que este es un tema de mucha edificación, en la que debemos tener nosotros como creyentes del Evangelio mucha claridad sobre este tema, Cristo o Jesús. Jesús, la resurrección y la vida. Y para este tema hemos invitado al pastor Gustavo Rosales desde la Ciudad de México, quien saludamos desde Fuego AM Colombia al pastor Gustavo. Cordial saludo, pastor. ¿Qué tal, doctor Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Fuego AM, el pueblo colombiano. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde México. Empezamos preguntándole al pastor en qué parte de las Sagradas Escrituras se encuentra esta expresión de Jesús, la resurrección y la vida, pastor. Pues, amado oyente, esta pregunta es muy importante porque vamos a concluir de alguna manera con una serie de temas que hemos estado repitiendo mucho esta frase que Jesús dice una y otra vez: yo soy, ¿no? Cuando dice yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y aquí en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, Jesús le responde a una de las hermanas de Lázaro, el que había fallecido, que la Biblia dice que los tres eran sus amigos, eran buenos amigos. Lázaro fallece y entonces en ese contexto Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Muy importante, porque no solamente vamos a hablar hoy de la resurrección, sino de esa relación que Jesús tiene con la resurrección. Y él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nuestro Señor Jesucristo termina esto con una pregunta para la hermana de Lázaro, pero también pudiera ser para nosotros el día de hoy. Y pregunta: ¿crees esto? ¿Usted, amado oyente, cree que Jesucristo es la resurrección y la vida? ¿Usted cree que si usted cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá? Bueno, este tema no solamente es un tema para aprender, sino creo que puede ser un tema para reflexionar y un tema de mucho consuelo para todos aquellos que han pasado por un luto, por un duelo, ya sea reciente o de mucho tiempo. Creo que es un tema que nos va a edificar bastante, entonces creo que ahí está el contexto. Estudie en casa toda esta historia, yo la recomiendo, de Juan capítulo 11, y creo que será de mucha bendición. Bien, pastor Gustavo. Pastor, de acuerdo a lo que nos indicó en esta parte introductiva y a la pregunta, entonces, ¿cuál sería la importancia para el creyente del Evangelio conocer que Jesús es la resurrección y que es la vida? Bueno, vamos a dividir esto en dos partes. Aquí la primera pregunta sería: ¿cuál es la importancia de la resurrección, solamente de la palabra resurrección, en la vida de un creyente? Esa sería la primera parte. ¿Por qué es importante la resurrección? Bueno, ya en la Biblia, usted puede revisarlo en Hechos capítulo 2, por ejemplo, ahí completamente, se habla acerca de que David está en su tumba, ¿sí me explico? El gran rey David, el amigo de Dios, está en su tumba, y todos los demás están en su tumba también. Es decir, inclusive hasta en la época medieval, hasta en épocas pues más difíciles y más complejas o diferentes que este tiempo, pues la gente adoraba, y lo sigue haciendo también en nuestros tiempos, adora mucho las tumbas, adora mucho el renombre de las personas. Pero bueno, si Buda existió, está en una tumba; si Mahoma también existió, está en una tumba; Gandhi está en una tumba. Es decir,
Toda la gente está en una tumba, pero la gran diferencia en la resurrección es que la tumba de Cristo está vacía. Y citando lo que comenta el doctor Juan de Corintios, el apóstol Pablo dice dos cosas bien interesantes. Primeramente, el texto que repitió en un principio, 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, o sea, te está hablando, si no existiera la resurrección. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente el día de hoy ya no cree en la resurrección. Cree que lo que vivamos en esta tierra, bueno o malo, esto es lo que va a ser y ya no hay nada más. Pero aquí Pablo está enfatizando, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces eso sería algo muy grave. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aquí Pablo otra vez está hablando de la vieja manera de vivir, de la mala manera de vivir cuando andábamos en nuestros pecados, delitos y nuestros deleites en el mundo, y habla de un después. Es profundo porque está hablando acerca de la resurrección y está hablando de esta resurrección relacionada con la fe cristiana y también está relacionado con la vivencia cristiana. Es decir, eso es como un trinomio. Si tú dices que tienes fe, pero sigues en tus pecados, no tienes fe, tu fe es vana. Si dices que tienes fe, pero no crees en la resurrección, tu fe también es vana. Pero al mismo tiempo, si tú crees en la resurrección, pero no crees en la fe y en la santidad, que básicamente está hablando aquí el texto, pues también es vano. Entonces, usted puede jugar con estas, o puede hacer esta coordinación de estos tres elementos y son muy importantes. La fe es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por la fe viene por la gracia la salvación divina. Y si usted dice tener fe, pero no cree en la resurrección, bueno, la verdad que entonces somos los más miserables, dijo el apóstol Pablo, dignos de conmiseración, si no existe resurrección. Y no solamente esto, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el mismo capítulo 15, versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Como diciendo, la vida cristiana es complicada. En Éfeso hubo un momento muy difícil. Si los muertos no resucitan, era una frase muy de los griegos en aquel tiempo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, como diciendo, si ya no hay nada más allá de la muerte, pues vamos a disfrutar, vamos a comer, vamos a beber, vamos a pecar a gusto, porque no pasa nada. Mañana moriremos. Esa es la frase. Como hoy muchos jóvenes dicen, pues es que la vida es una, disfrútala. Más bien creo que la reflexión para terminar esta pregunta es, sí, la vida es una. Aprovecha a conocer a Cristo y a ponerlo como el único Salvador y Rey de tu vida. Entonces, sí, la resurrección es muy importante porque todas las tumbas están llenas, pero una tumba está vacía y es la de Cristo. Y eso nos va dando como la introducción de la importancia de este tema para cada uno de los presentes. Bien, pastor, tenemos una pregunta que nos hacen acá por mi WhatsApp desde Garagoa, Boyacá, el hermano Arturo. Él pregunta que en muchas enseñanzas se hace énfasis en que la victoria de Cristo fue en la cruz y que otros indican que la victoria fue en la resurrección. Y él pregunta que en cuál de esos dos eventos fue la victoria de Cristo. Qué buena pregunta, porque a veces no puede uno tener claridad o no puede uno tener certeza en dónde está la victoria de Cristo, si en la muerte o en la resurrección, o en ambas, pastor. Ahí está la respuesta, doctor Juan, en ambas, porque en la cruz fueron pagados nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros delitos. Nosotros merecíamos ese castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Dice Isaías que él llevó nuestras enfermedades, pero también nuestros pecados. El pecado de toda la humanidad, escúchelo bien, amado oyente, no de algunos, de toda la humanidad fue cargada en esa cruz. Ahí hubo una gran victoria y entonces ahí en la cruz fue exhibido el diablo y fue avergonzado, que pensando que él ganaba, ahí Cristo había ganado. Pero también en la resurrección.
porque la resurrección hace una diferencia. Algunos pudieran haber dicho, bueno, pues sí, Jesús murió por nuestros pecados, pero ahí se quedó. Y entonces el apóstol Pablo hace mucho énfasis en la resurrección, y cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y entonces ocupa una frase bien interesante que es como cuando usted toma un envase allá en Colombia, un pitillo, y usted está tomando agua y sorbe el agua y dice, sórbida es la muerte en victoria. O sea, sorbió completamente, quitó completamente la muerte, que lo vamos a ver más adelante, Cristo. Entonces hubo una gran victoria como para que no hubiera duda de que todo lo que él había dicho se había de cumplir. Entonces la respuesta es que en las dos. Al amado Arturo le mandamos un fuerte abrazo, que Dios le bendiga. Bien, hay otra pregunta desde Sogamoso, la hermana Teresa, y lo que ella pregunta es si cuando nos bautizamos en agua, dice ella, ¿es cuando morimos en Cristo o es cuando recibimos el Espíritu Santo? Muy buena pregunta. Ya habían hecho alguna similar en un programa anterior cuando hablamos de Jesús como el agua de vida. Pero es muy importante la pregunta porque nosotros estamos bien con Cristo y recibimos nueva vida cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesucristo. Esto es antes del bautizo, básicamente. El bautizo solamente es una representación, es un acto de obediencia, como diría Juan el Bautista, es un acto de justicia también. Por eso Jesús lo hizo y es correcto, y hay que hacer el bautizo, pero antes hay que nacer de nuevo. Entonces, cuando uno se arrepiente de todos sus pecados conforme a la Escritura, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, ahí viene la salvación y al mismo tiempo ahí viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. El Espíritu Santo ya no está fuera de nosotros convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, sino ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces sería esa la respuesta para la amada oyente. Gracias, pastor. Y seguimos acá con otra pregunta. Pastor, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo, pastor? Muy bien, pues ya contestamos primero por qué es importante la resurrección. Pero ahora, en específico, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Bueno, vamos a leer algunos pasajes que nos van a ayudar a entender. Uno en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 24, versículo 5 y versículo 6. Primeramente porque Jesús dice la verdad, no hay mentira en él. Así como el padre de toda mentira es el diablo, Jesucristo, él es la verdad. Entonces, Jesús ya había dicho que eso iba a acontecer. Cuando aquellas mujeres fueron al sepulcro, cuando Jesús ya había muerto y lo habían sepultado, pues dice que fueron al sepulcro y un ángel se les apareció. Y entonces dice la Escritura que el ángel les dice lo siguiente y pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y dice las siguientes palabras, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, primeramente es importantísimo porque la resurrección de Cristo hace creer que todas sus palabras son verdad. Y si él había dicho que iba a resucitar y que se podía derribar el templo y en 3 días se podía reconstruir, hablando de su vida, de su cuerpo, hablando de que la muerte no le iba a vencer y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento acerca de la muerte, pero también de la resurrección del Mesías, entonces todo lo que Jesús dijo es verdad. Y así su evangelio también. Y entonces su evangelio sería verdad. Y entonces su reprensión sería verdad. Su amor, sus instrucciones, las parábolas, todo lo que él dijo es verdad. Entonces es digno de creer. Y esa es la gran diferencia con todas las demás religiones del mundo. Todos los demás murieron, pero nadie resucitó. Solamente Cristo Jesús. En segundo lugar, quiero leer un pasaje en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, que también es muy importante. Dice la Escritura, hablando de Juan, el apóstol del amor, el más cercano a Jesús, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién vio? Vio a Cristo.
Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es muy importante. Porque así como la muerte no pudo vencer a Cristo, podemos decir que cuando Él venció la muerte es como si abriera las puertas del Hades y de la muerte, como si venciera de manera simbólica. Por eso está diciendo aquí, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, como diciendo, la muerte no me pudo retener. Y eso es importantísimo. Y en Hechos capítulo 2, versículo 31 y 32, dice lo siguiente. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro, predicando con poder y autoridad el evangelio, y estaba diciendo, mira, Jesús murió, sí, pero Jesús también resucitó, de los cuales todos nosotros somos testigos. Está diciendo, comió con nosotros, lo vimos, sí murió, pero mira, también resucitó. Entonces es muy importante pues entender la resurrección de Cristo en el sentido que Jesús exhibió a la muerte, Él venció a la muerte. ¿Por qué es importante? Porque la muerte no es lo peor que le puede pasar a un creyente en esta vida. Hay una frase muy del mundo, usted la ha escuchado, que todo tiene solución en esta vida menos la muerte. Es una frase muy común que la utilizamos todos. Pero fíjese que en Cristo hasta la muerte tiene una solución, porque la muerte no pudo retener a Cristo. La muerte no pudo vencer a Cristo. Jesucristo venció a la muerte. Y ya se cumpliría lo que el Antiguo Testamento también decía en Hechos 2:27. Pedro lo vuelve a repetir. Estaba escrito, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya estaba escrito, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque el nombre de Cristo es bendito y porque Cristo sería diferente a todos los demás. Entonces, esas son algunas de las muchas razones por la cual es muy importante la resurrección de Cristo. Bien, Pastor Gustavo, y a propósito de descender al Hades, hay una pregunta bien interesante que nos hace nuestro hermano Freddy Hernández. Freddy Hernández, gracias por la pregunta. Dice, buenas tardes, tengo una pregunta. Si Jesús tuvo la victoria en la cruz y en la resurrección, ¿por qué Él bajó a las profundidades de la tierra? ¿Qué le contestábamos a nuestro hermano Freddy Hernández? La verdad que lo que contesta el hermano Freddy Hernández es muy importante, lo que está preguntando o argumentando. No es una pregunta sencilla de contestar. Vamos a contestar con la escritura, porque lo escrito es lo más bueno y lo más fidedigno. Dice la escritura que Jesús descendió a las profundidades, ¿no? Así dice la escritura. Y si no mal recuerdo, el apóstol Pedro está diciendo que descendió a las profundidades para poder hablarle a otras personas también. Es un texto muy controvertido, pareciera que había almas que tenían que, algunos piensan ser compartido el evangelio, otros tenían que ser juzgados de acuerdo a sus actos. Entonces, es un misterio de alguna manera. No vence en este caso Cristo cuando baja al Hades, sino en este caso vence Cristo cuando muere y vence Cristo cuando resucita. Pero era importante por alguna razón el que Jesucristo pudiera bajar a las profundidades, como lo dice el apóstol Pedro. Sería la respuesta a nuestro amado hermano Freddy. Bien, gracias, Pastor, y al hermano Freddy por su pregunta. Bueno, Pastor, en la palabra de Dios se menciona acerca de Jesucristo como el primogénito de los que han resucitado. ¿Qué explicación tiene este texto, esta explicación o esta palabra consignada en las Sagradas Escrituras, Pastor? Muy importante, porque ya aquí la enseñanza se empieza a tornar y a volver más personal.
De verdad, amado oyente, no es un tema sencillo. Hablar de la resurrección, inclusive la parte que vamos a abordar en el otro bloque, puede ser hasta de cierta controversia. Hay varias posturas y no me gustaría que nos pudiéramos enfocar en esas diferencias o posturas, sino más bien en el hecho de que Cristo murió, pero también Él resucitó. Y que su resurrección es muy importante y que tiene que ver también pues con la promesa y la esperanza que tenemos los creyentes. Entonces, ¿por qué es importante saber que Él es el primogénito de los que han resucitado? Pues por esa misma esperanza. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Fíjense bien lo que dice la Escritura: el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en ese mismo contexto te está diciendo que es el testigo fiel, al mismo tiempo te está diciendo que Él es soberano de los reyes de la tierra, pero al mismo tiempo te está diciendo que Él es el primogénito de los muertos. Él es el que abrió las llaves de la muerte, ya lo habíamos dicho hace rato, la venció. Él es el primero en resucitar de los muertos y entrar con un cuerpo glorioso a la eternidad, pero no será el último. Y eso es lo que realmente a nosotros nos llena de fe y de esperanza. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y 21, dice la Escritura: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Eso es una realidad. Pero dice, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero, pero no será el último. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por el pecado, lo sabemos desde el principio, pero la resurrección entró por Cristo. Entonces, por eso Jesús, con toda autoridad, le dijo aquel día a aquella mujer: yo soy la resurrección y la vida. No solamente es importante la resurrección, sino que Jesucristo mismo es la resurrección y la vida, y ahí se estaba refiriendo a la vida eterna. Si usted, amado oyente, como yo, quiere ir a la vida eterna, de verdad, conozca a Jesucristo, pero no solamente intelectualmente, sino reconózcalo como su Señor y como su Salvador. Arregle lo que haya que arreglar con su adversario, arregle cualquier falta, pecado, arregle cualquier cosa, que de verdad todo es temporal. La vida es temporal, los objetos materiales, los afanes de esta vida, todo va a pasar, pero lo que permanece para siempre será aquella alma que permanezca con Cristo, porque Él dijo ser la resurrección y la vida, y Él venció a la muerte y al Hades, y entonces nosotros esperamos estar un día con Él por toda la eternidad. Y tenemos una pregunta o inquietud de un hermano desde Ocaña. Alberto: aprendí que cuando Jesús murió fue al Hades o al centro de la tierra, fue para rescatar a los que habían muerto en justicia. Y pregunta al pastor Gustavo si esto es cierto, si es bíblico o es una enseñanza que nos la han enseñado de pronto en la Iglesia Católica. ¿Qué le decimos a nuestro hermano en Ocaña, Alberto? Pues primeramente saludar a Alberto y en Ocaña. Es muy similar a lo que había preguntado el otro amado hermano, y vamos a ser muy bíblicos. El texto que cité hace rato es 1 de Pedro capítulo 3, y en el versículo 19 dice, desde el versículo 18 dice: porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. No es un texto sencillo, realmente lo que está escrito es suficiente para nosotros. Se puede decir, yo he escuchado muchas
posturas que se les fue solamente a avisar o a dar la victoria, la gran victoria que Cristo tuvo a esas almas y al final condenadas. A otras se habla de otra oportunidad. Es un tema muy polémico, pero creo que hay que estudiarlo más, amados oyentes, y ojalá que después haya otra oportunidad para poder dar respuesta a esa pregunta. Bien, gracias, Pastor Gustavo, el hermano allá en esa hermosa región del Catatumbo, en Ocaña, a nuestro hermano Alberto. Bueno, seguimos con algunas preguntas que hemos preparado para este tema y que el pastor nos la está precisamente explicando. Pastor, ¿por qué la Biblia habla de la muerte como dormir? Qué buena parte estamos entrando, amado oyente, porque yo le comenté hace rato que este tema es de consuelo, es un tema de esperanza. A mucha gente que últimamente ha tenido pérdidas significativas, ¿no? O hace muchos años, nos ha tocado en la consejería poder platicar con varios de ellos. Y creo que esto da muchísima esperanza. La Biblia, ya lo leíamos en Corintios, convierte la cuestión de la muerte solamente como una cuestión de dormir. Y también a la carta a los tesalonicenses, Pablo se refiere exactamente de la misma manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, nos dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, está hablando de las dos cosas, y de verdad respondemos nuevamente a los oyentes. Tanto la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús son dos actos que van de la mano. Son muy importantes los dos, igual de importantes los dos, y ahí vamos a encontrar realmente mucho de nuestra salvación, también mucho de la fe y la esperanza que tiene el cristiano. Pero fíjense, después de esto, Pablo dice lo siguiente: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y entonces no dice a los que murieron antes, sino dice a los que durmieron en él. Entonces vuelve a comparar la muerte el apóstol Pablo como cuando usted se va a dormir en la noche. Y eso lo hace de verdad muy esperanzador. Yo sé que mucha gente extraña a sus seres queridos. Últimamente, después del COVID, pues hubo una serie de situaciones trágicas, lamentables, tan lamentables que hasta el día de hoy platicamos con muchas personas que estimamos y que vamos conociendo en el camino cristiano. Y de verdad, esta es la esperanza que tiene la gente que cree en Cristo, que no tienen otros, como dice la Escritura, como los que no tienen esperanza, porque hay unos que no tienen esperanza. Hay unos que ya dicen, no sé qué viene después, no sé si volveré a ver a mi ser querido, y entonces son las incógnitas de mucho del mundo actual. Pero aquí Pablo, con mucha naturalidad, la Biblia nos dice que la muerte es como dormir. Y aparte lo que hemos estudiado es que Cristo venció a la muerte. Y aparte lo que hemos estudiado es que Él es el primogénito de los que van a resucitar. Y que no es el fin de la vida, sino que empieza otra, y empieza otra mejor, donde, como dice el Apocalipsis, no habrá más llanto, ni más lágrima, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni desempleo, ni injusticia, ni ninguna situación de las que actualmente acontece todo el mundo, no solamente Colombia, sino todo el mundo. Entonces, qué importante es en esta parte de la enseñanza ver el consuelo, la esperanza, ver cómo la fe cristiana tiene que ver con la resurrección, y todos anhelamos eso, anhelamos partir con Cristo y anhelamos como despertar, y después de despertar, pues ver cara a cara a aquel que nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados. Bien, pastor. Hay una pregunta. Henry acá desde Bogotá, le está preguntando al pastor si hay alguna diferencia, o más realmente cuáles serían las diferencias más bien entre la muerte de Lázaro y la muerte de Jesús, porque él dice que pues ambos murieron y ambos resucitaron. ¿Qué le decimos a nuestro hermano Henry aquí en Bogotá? Buenísima la pregunta de Henry. Era una prueba de lo que Jesús estaba hablando, no solamente a las hermanas de Lázaro, sino a la multitud que estaba ahí. Y como esto está escrito hasta nuestros tiempos, primeramente es una figura, obviamente es una
figura de lo que iba a pasar con Cristo y de lo que iba a pasar pues con todos nosotros también, los que creemos en Jesucristo, los que hemos muerto al pecado y resucitado en Él. Es que Jesús mismo ahí es donde está demostrando: yo soy la resurrección. Esto que va a acontecer de ser la primicia, porque Cristo es la primicia, está hablando de un tiempo después de su muerte. Esa es la diferencia. Jesús no había muerto. El velo del templo no se había rasgado. Por ahí hay que estudiarle, Henry. Esa es la importancia de la diferencia de la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Inclusive pudiéramos incluir de cómo es llevado Enoc y de cómo es llevado Elías en el carro de fuego. Esa es la gran diferencia de ellos, porque todavía no había la cuestión de la muerte de Cristo, que hace un parteaguas en la historia. Allí se rasga el templo y muchas cosas cambian de acuerdo a Hebreos. Muchos rituales, muchas ceremonias, muchas cuestiones ya son como actualizadas, y ahora en Cristo pues hay un nuevo pacto, esa sangre del nuevo pacto que fue vertida por nosotros. Entonces creo que esa es la mayor diferencia. Y también algo importantísimo, que Jesús es categórico en decir: miren, a toda la humanidad, a esa multitud y a toda la humanidad, como yo soy la resurrección y como yo tengo la muerte y la vida en mis manos. Para Jesús no era difícil, así como no es difícil el día de hoy, poder hacer milagros, y Él hizo un gran milagro, porque Él es la resurrección y la vida. Un saludo a Henry hasta donde nos está escuchando. Sí, señor. Bueno, pastor, vamos a saludar acá a las personas que han estado pendientes en la comunicación por vía WhatsApp, ahí con manitos puestas, hay manitos y corazones, hay pulgar arriba. Gracias a estas personas que están ahí conectadas. De igual manera, en Facebook tenemos a varias personas que nos están siguiendo. Está la hermana Blanca Amparo Nope, está la hermana Mercy Vega, allá en Toronto, Canadá, la hermana Maribel Martínez, también está Gladys Solarte y Luz Marina Patiño. Amparo Nope nos deja un cordial saludo, deseándonos bendiciones, agradeciendo por el programa, y de igual manera lo hace Luz Marina Patiño, en donde agradece las enseñanzas, dice que ha aprendido muchas cosas y que eso ha sido de una bendición para su crecimiento espiritual. Y vamos a mirar acá en YouTube. Tenemos aquí en YouTube, bueno, tenemos varias personas que están ahí conectadas. Gracias a ellos porque nos permiten precisamente compartir todo este contenido para que ustedes, además de su edificación en forma personal o de pronto con su familia, también lo comparta con sus amigos, con sus familiares, con los hermanos en la fe, con los compañeros en la iglesia. Es muy importante que compartan estos contenidos. Bueno, y vamos a seguir con las preguntas que hemos preparado para el pastor Gustavo. Y le preguntamos: pastor, la Biblia menciona que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa se pregunta que cómo es esa resurrección. Qué bueno poder pedir explicaciones. La verdad que esa es una pregunta muy importante, amado oyente, porque entonces ahí ya la enseñanza se vuelve completamente para nosotros. Ahí sí, nos ha llevado esto desde el principio, ver la importancia de la resurrección, la de Cristo, las primicias, o que Él fue el primogénito en el sentido de resucitar, pero ahora nos está hablando a cada uno de los presentes. ¿Por qué? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando de la segunda venida de Cristo, no precederemos a los que durmieron. Otra vez hablando de dormir, que durmió en el Señor, que murió,
pero es como un sueño nada más. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es algo que todos estamos esperando, que Él descienda del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ve cómo le da la preeminencia a los muertos en Cristo, que son los que durmieron, y ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice la Escritura, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si algunos todavía estamos aquí, bueno, seremos llevados, pero primero serán los que durmieron, los que murieron en Cristo. Seremos transformados en cuerpos glorificados, así como Cristo fue transformado y como fue llevado allá a la gloria eterna. Así seremos todos nosotros. Pero aquí está una reflexión que es muy importante para esta enseñanza. Así como Cristo resucitó, como Él fue el primero que resucitó, después, evidentemente, de que Él murió, de su sacrificio en la cruz, la gran diferencia, el del antes y el después de la muerte de Cristo, como comentábamos a un amado oyente ahorita que preguntó. Bueno, ahora se ha abierto un nuevo tiempo, se ha abierto una nueva situación en la cual nosotros somos los más dichosos, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos se derramaría el Santo Espíritu de Dios sobre toda carne. Y en los postreros tiempos la gloria de Cristo se vería, y la gloria que estamos nosotros por vivir será mayor inclusive que la primera. Entonces, está hablando de un tiempo muy glorioso y nos anima no solamente a permanecer y llegar hasta el final, sino nos invita, como decía el doctor Juan, a poder predicar este evangelio. ¿Qué evangelio? El de la Escritura, el de arrepentimiento, el de fe. No solamente es un acepta a Cristo como lo hacen muchas denominaciones. No es ser parte de mi denominación y de mi grupo, sino más bien, mira, la Escritura dice que los que hayamos dormido en el Señor vamos a resucitar primero. Fíjate qué importancia, qué relevancia tiene la Escritura acerca de aquellos que ya murieron en el Señor. No somos como los que no tienen esperanza, sino estamos esperando la venida de Cristo, pero seguramente Dios tiene en su corazón y en su mente a cada uno de los presentes. Entonces, creo que es importante, creo que esto da bastante esperanza, nos da aliento a algunos tal vez que ya están desfalleciendo, algunos que ya estén preguntándose, Señor, pues ya tardaste en venir, como dice ahí la parábola, pero diciendo, Señor, yo quiero serte fiel hasta el final. Yo no quiero retroceder, yo no quiero pecar contra ti, yo no quiero ofenderte. Para todos ellos, yo les digo de parte de Dios, aquí está en la Escritura, Cristo viene pronto y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, Señor. Y a propósito de la resurrección en Cristo, que resucitarán primero, nos hacen una pregunta desde España, la hermana Dora, y ella pregunta precisamente que la Biblia dice que habla de dos resurrecciones. Y ella pregunta que quiénes son los que resucitarán en la primera resurrección y quiénes en la segunda. ¿Qué le contestamos a la hermana Dora en España? Igual que como comentábamos en un principio, ya se vuelve un tema un tanto más complejo cuando nosotros hablamos acerca de la venida de Cristo, porque aquí se mezcla ese otro tema y hay diferentes posturas. Hay gente que piensa que Cristo vendrá antes de la tribulación, hay gente que cree que Cristo vendrá durante la tribulación y después de la tribulación. Y va muy de la mano con esta cuestión de la resurrección, porque evidentemente aquí la Escritura, en el libro de Tesalonicenses, lo que leemos solamente es una resurrección, no habla de más. Pero para no desviarnos, eso es lo que yo quiero enfatizar, lo que Dios nos quiere enfatizar. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Ahora, aquí va de la mano algo muy importante que no sería justo no terminar de decirlo como empezó nuestra enseñanza. Bueno, cuando Jesús le dijo a aquella mujer, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá,
El mundo evangélico, el mundo cristiano, ahora se mete en ese problema. ¿Cuántas resurrecciones habrá? ¿Cómo será la venida de Cristo? Y hay diferentes posturas. Pero aquí el punto más importante es esto. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y eso es muy importante, amado oyente, no solamente para la persona que contesta, sino para todos los que estamos escuchando. Porque el que cree en Jesús, en este momento, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿qué es lo contrario? Hay mucha gente que dice creer en Jesús, pero no cree en Jesús porque no sigue las palabras de Jesús, porque no guarda sus mandamientos, porque su vida es la misma, porque va a una iglesia, pero no ha cambiado, no es transformado, solo cree intelectualmente. Entonces, todo aquel que no cree en Cristo, aunque esté vivo en este momento, esté escuchando esta enseñanza, está muerto en sus pecados, está muerto en sus delitos, está muerto porque sigue haciendo básicamente lo que hacía antes y es como un muerto en vida. Y esa es la reflexión o una de las reflexiones finales. No es tan importante saber exactamente los acontecimientos o a veces puede haber diferencia en ello, pero lo que sí dice la Escritura es que hay muchos que están muertos, como decía un amado hermano hace muchos años, y decía lo siguiente, copiando la frase de un evangelista que existió hace muchos años por allá en Sudamérica: cuando la gente diga que estoy muerto, no le creas, porque estoy más vivo que nunca. Y hay mucha gente que está muerta físicamente hablando, pero está viva porque tiene vida eterna y tiene vida espiritual. Pero hay muchos que estamos aquí trabajando en el tráfico, en las labores domésticas, escuchando un programa de radio, compartiéndolo, o predicando, o oyendo a una congregación, que puede parecer que estamos vivos, pero ojalá que no estemos muertos espiritualmente. Y si lo estamos, hay tiempo todavía, y por eso Jesucristo se presenta como la resurrección y la vida. No solamente habla de esa esperanza futura de poder vivir con Él para siempre, sino habla de la esperanza presente de morir a nuestros pecados y nacer de nuevo para tener vida y vida en abundancia. Y esa sería una de las reflexiones finales. Y un abrazo a todos los que están participando, a todos los que están viendo. Hacen muy buenas preguntas y me hacen investigar y me dejan mucha tarea. Que Dios les bendiga y les guarde. Sí. Y a propósito, pastor, de lo que nos estaba comentando, hay otra pregunta acá. No dice que el nombre del WhatsApp no lo tengo. Dice que a qué clase de muerte es la que se refiere Pablo, si es a la muerte física o es a la muerte espiritual. ¿Qué le contestamos, pastor, a este amigo? Pablo es muy enfático, si es el texto que yo mencioné hace rato, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Sí es la muerte física, ahí sí es la muerte física. Y evidentemente la que Cristo habla aquí en el otro texto de Juan 11 es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque evidentemente todo aquel que vive, pudiera ser como una analogía, ¿no? El que vive y cree en mí, bueno, pues entonces puede estar muerto y creer en Jesús, pues sí, porque murió pero creyendo en Jesús. Pero hay unos que pueden estar vivos físicamente, la palabra bios como vivo, ¿no? La palabra vivo, natural o biológicamente, pero muerto espiritualmente. Y Pablo, cuando ocupa esa palabra de muerte, ¿dónde está o muerte tu aguijón?, sí habla de la muerte física, ¿no? Como diciendo, para el cristiano no hay derrota en la muerte. Para Cristo no hubo derrota en la muerte, y como lo estudiamos, Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades y las venció. Él ya las venció, no las va a vencer, ya las venció. Cristo ya venció. Entonces, estemos con aquel que es el vencedor, con aquel que venció a la muerte, con aquel que nos da una esperanza viva. Y de verdad que esa es la reflexión para todos nosotros. Y muchos saludos al amado oyente que también ahí preguntó. Bueno, pastor, hemos llegado al final, pero nos queda un minutico para que el pastor nos cuente si alguna persona, algún oyente quiere seguirlo en su red, quiere llamarle. Qué bueno que nos haga saber por qué medios ellos se pueden conectar. Muchas gracias. Pues en México tenemos una página que se llama en YouTube, Estudios Bíblicos en Veracruz. También en Colombia, Estudios Bíblicos en Colombia. Y pues en todo el mundo hay
un sitio donde hay amados hermanos que se llama Jóvenes Discípulos, también en YouTube. Ahí nos pueden localizar. Y bueno, en Fuego AM, a través del doctor Juan, él tiene nuestro número personal. Si alguien necesitase alguna consejería o saludar, simplemente estamos para servirles. Gracias a Fuego AM por esta invitación, al doctor Juan. Les mandamos un fuerte abrazo a todo el pueblo colombiano. Gracias, Pastor Gustavo. Acá en Facebook se anexaron otras personas. Gracias a Alexa, a María, a Pérez, a las personas que estuvieron conectados tanto en Facebook como en YouTube, y de igual manera que nos dejaron sus mensajes, sus preguntas en vía WhatsApp. Gracias, Dios los bendiga. Y al pastor, gracias porque estas explicaciones nos fortalecen el conocimiento en la palabra de Dios y nos hacen cada día ser mejores hijos de Dios. Dios lo bendiga, pastor, gracias. Y a Lorena en el Control Master, quien siempre nos acompaña, y les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en el Impulso. Hasta otra oportunidad, si el Señor así lo desea. Bendiciones. Chao.